La Policía Federal reconoce que utilizó armas de fuego en el enfrentamiento con maestros disidentes de la CENTE en Oaxaca. Después se retracta. Dice que fueron emboscados por grupos infiltrados. Hay 8 muertos y más de 100 heridos. Los maestros de la coordinadora anuncian que van a continuar con la resistencia contra la reforma educativa a pesar de los ataques del gobierno federal. Anuncian la desaparición de varios compañeros. La Comisión Nacional de Seguridad ordena una investigación sobre los hechos violentos del domingo. El presidente lamenta las muertes y promete deslindar responsabilidades. Manlio Fabio Beltrones renuncia a la presidencia nacional del PRI tras los resultados electorales del pasado 5 de junio. Buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este lunes, el lunes 20 de junio de 2016 aquí en CNN México Perspectivas, y vamos a comenzar con la información generada en Oaxaca. Han sido horas de tensión en ese estado. El comisionado nacional de seguridad hace unos momentos, Enrique Galindo, reiteró que los policías federales que participaban en el retiro de los bloqueos en Oaxaca no llevaban armas para usar en contra de la población civil. Más temprano había reconocido que sí utilizaron armas en un segundo momento, después del desalojo, en un segundo momento, pero esta noche dice que no fueron utilizadas armas. Así lo indicó en conferencia de prensa hace unos momentos, le digo, tras la reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que también acaba de pronunciar unas palabras, y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. La Fiscalía Estatal dice que hay 23 personas detenidas por los enfrentamientos. Aclaró que solo 4 de los presentados ante las autoridades son maestros. Se ha solicitado ya la participación de la República para la investigación de los hechos y determinar el origen de los proyectiles, de las balas que causaron la muerte de 7 personas. 7 de ellas fueron muertas, según las autoridades, por arma de fuego, y una más, la octava persona, por la explosión. Se le detonó algo que estaba manipulando y se va a investigar qué es lo que estaba manipulando y en cómo se produjo esta octava muerte. Aunque el gobierno de Oaxaca insiste en la infiltración de otros grupos, los maestros acusan a los agentes federales de la Policía Federal de usar armas de fuego que habrían causado la muerte de 8 personas, acusaciones que se sustentan también en fotografías de agencias internacionales de prensa. Hay 7 cadáveres que se han recuperado, de los cuales restos balísticos que van a ser analizados, y una víctima más, como les decía, según la Fiscalía, habría muerto al manipular algún material explosivo. En el sitio también resultaron con lesiones más de 100 personas, entre ellas decenas de policías. El gobierno de Oaxaca atribuyó los enfrentamientos más violentos a supuestos infiltrados en las filas de la CENTE, entre las filas de la CENTE. Cruzqueya Liz tiene todo el informe. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación demandaron la renuncia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, tras los hechos registrados el domingo en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron varias personas y decenas resultaron heridas. Tenemos el número de nuestros padres de familia, de nuestros compañeros, la gente de nuestro pueblo, 8 caídos. Tenemos el número preliminar, 22 desaparecidos, y tenemos 45 heridos de bala. De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad, el operativo en el que participaron unos 800 elementos tenía como objetivo liberar un tramo carretero bloqueado por los manifestantes, quienes protestaban por la aplicación de la reforma educativa promulgada en el 2013 y que supone un cambio estructural del sistema de educación pública del país. Los docentes que se oponen a esta legislación han sostenido que, por el contrario, atenta contra sus derechos laborales y no contribuye de manera eficaz a un cambio, por lo que han venido exigiendo su derogación. Y la manifestación era parte de las acciones que han emprendido. En conferencia de prensa realizada este lunes en la ciudad de Oaxaca, varios de los dirigentes magisteriales denunciaron que en la protesta que encabezaban el domingo en Nochixtlán fueron agredidos violentamente por los elementos de seguridad. Los policías llevaban armas, dispararon sin piedad ante nuestros compañeros. A eso fueron. Ellos fueron al lugar donde estaban nuestros compañeros, movilizándose pacíficamente.
Comisión Nacional de Seguridad inicialmente negó que los policías federales hubieran portado armas, aunque posteriormente el titular de esta corporación, Enrique Galindo, señaló que al ser agredidos por desconocidos con armas de fuego, tuvieron que responder. De acuerdo a las autoridades, en los hechos, civiles no identificados realizaron disparos con arma de fuego en contra de los elementos de seguridad y de la población. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto lamentó la pérdida de vidas en estos hechos, al tiempo que señaló que giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que apoye a la Fiscalía de Oaxaca en la investigación que se sigue con el fin de deslindar responsabilidades y castigar a los culpables. En tanto, en el Senado, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero, pidió que se llame a comparecer a los titulares de Educación y de la Secretaría de Gobernación, así como al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para que expliquen lo ocurrido en el desalojo de los manifestantes y cuál era el equipo que portaban las fuerzas de seguridad. Mientras eso sucede, en Oaxaca no termina de llegar la calma. Este lunes, en distintos puntos de la entidad, se han registrado saqueos a diversos comercios realizados por personas hasta ahora no identificadas. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México. Bueno, además de todo esto está las contradicciones de la propia autoridad. Por una parte, la Comisión Nacional de Seguridad ayer dijo que no habían sido utilizadas armas por parte de la Policía Federal. Más tarde, el Comisionado Nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que sí se utilizaron armas en un segundo momento. Después del desalojo, fueron emboscados y ahí fue que usaron armas al ser atacados con armas. Esa fue la explicación de Enrique Galindo. Pero ya por la noche volvió a decir que no fueron utilizadas armas. Entonces, hay contradicciones que provienen de la propia autoridad, en este caso, evidentemente, sobre un tema fundamental en las investigaciones. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su postura, ya vamos a hablar en un momento, pero más tarde también, hace unos momentos, acaba de hablar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, después de sostener una larga reunión con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, aquí en la capital mexicana. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación. En cualquier circunstancia o el resultado que se dé de las investigaciones, no habrá de interferir en el apoyo y el respaldo que desde el Gobierno de la República habremos de dar a los familiares de las personas que perdieron la vida. Esto no es a consecuencia de, sino como una obligación de Estado. En el segundo punto, el Gobierno, por la vía de la Secretaría de Gobernación, siempre ha estado dispuesto a abrir canales del diálogo, de acuerdos, de soluciones. Incluso, muchas de estas ocasiones hemos sido, y particularmente en el tema de la CENTE, hemos sido señalados, hemos sido criticados por sentarnos con ellos. Te vas a recordar hace apenas 2 años, 1 año, en el que siempre buscando acuerdos, diálogo para resolver unas y otras manifestaciones que se han dado en diferentes partes del país y en la Ciudad de México, hemos establecido con ellos. Le decía hace un momento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su exigencia de que se abra el diálogo sobre la implementación de la reforma educativa. Tras los enfrentamientos del fin de semana, los maestros de la sección 22, asentada en Oaxaca, continúan con algunos bloqueos y piden que se investigue a fondo lo ocurrido, los 8 muertos. Aquí en el estudio me acompaña esta noche Eligio Hernández, integrante de la Comisión Política de la CENTE. Eligio, gracias por estar con nosotros. Ya escuchabas al secretario de Gobernación que hay diálogo, están abiertos al diálogo, que va a continuar el esfuerzo por el diálogo. ¿Hay condiciones para un diálogo en este momento, Eligio? Bueno, nosotros desde que iniciamos la huelga nacional magisterial exigíamos diálogo para discutir, para debatir el tema educativo, para ver cómo transformamos la educación en nuestro país, para ver el asunto de qué educación necesitamos los mexicanos. Se negaron rotundamente. El último camino que nos dejaron fue iniciar el paro nacional magisterial, y desde que iniciamos el paro nacional magisterial no ha habido disposición de ningún funcionario, ni del gobierno estatal ni del federal. Se han negado rotundamente al diálogo. Lo que sí ha habido ha sido encapsular nuestras marchas, órdenes de aprehensión, detención de nuestros compañeros. En el caso de nosotros, en Oaxaca detuvieron a cuadros de dirección importante, acusados de lavado de dinero. Sí, cosa falsa, es mentira. Entonces, eso ha sido el diálogo del gobierno. Lamentable el día de ayer, una masacre en Nochistlán, con
padres de familia y compañeros maestros. Desgraciadamente el mayor número de masacrados son padres de familia. El día de hoy se suman 2 ¿Padres más. de familia según ustedes? La mayoría son padres de familia. Escuchábamos a las autoridades decir que son 4 profesores y otros ciudadanos civiles. La mayoría son padres de familia. Los masacrados son de las comunidades originarias, pueblos indígenas que somos nosotros, los pueblos mixtecos. Ellos estaban participando en la actividad por la defensa de la educación pública y gratuita y por un diálogo con el gobierno federal y estatal, cosa que nunca ocurrió. Entonces ayer llegó la fuerza, encapuchados llegaron los policías federales con armas de alto poder y empezaron a tirar, a disparar a la multitud. Había un bloque de policías ahí, llegaron granaderos también, pero había un equipo ahí de policías que empezaron a disparar. ¿Los granaderos iban con toletes nada más o sin toletes? Había toletes, había cascos, había gases lacrimógenos, había de todo y también, por supuesto, como oportunamente varios medios han documentado ya el caso de policías federales disparando a la multitud que estaba desarmada, porque si hubiera armas de este lado, seguramente hablaríamos de policías federales muertos o masacrados, no masacrados de parte del pueblo. La Comisión Nacional de Seguridad, lo habrás escuchado, decía desde ayer que había grupos de infiltrados. No querían responsabilidad directamente a la CENTE, ¿no? Dijeron, no, son grupos infiltrados, ajenos a los bloqueos, los que comenzaron a atacarnos con armas de fuego incluso. En otros momentos hemos detectado, nuestros compañeros han detectado a los infiltrados, la mayor parte de las veces han sido policías de civil. En este caso desconozco, ellos saben si infiltraron la movilización con policía de civil, porque lo que sí sabemos es de que hay una oficina de la Policía Federal en Nochistlán, donde en la azotea los compañeros tomaron fotografías a 2 personas francotiradores vestidos de civil ahí en la oficina de Nochistlán de la Policía Federal. Probablemente ellos hayan sido, pero finalmente son policías. Si es que ellos dicen que hubo infiltrados, lo que nosotros sabemos por testimonio de los familiares de los fallecidos es que fueron informados los que dispararon a los compañeros que estaban en el bloqueo carretero. Eligio, otra cuestión. Ustedes han denunciado desapariciones después de este enfrentamiento. Sí, hay muchos compañeros heridos, hay compañeros desaparecidos, por eso no manejamos números también, porque los compañeros están abocando a la estructura buscando, porque ayer nos fue muy difícil, porque no había comunicación celular. Me parece que crearon una zona de silencio ellos para evitar la comunicación, entonces fue difícil, sobre todo con las comunidades, que hay padres de familia que tuvieron que viajar hasta 2-3 horas para llegar a la actividad. Entonces todo eso se está buscando para corroborar la información de quienes faltan en las comunidades, de los padres de familia, para poder finalmente dar cifras, pero efectivamente sí hay compañeros maestros, pues, al menos sí hay. Más de 20 desaparecidos. Sí hay. Eligio, te agradezco mucho y espero tener contacto a lo largo de esta semana, porque los hechos, pues evidentemente, todos los ojos, las miradas están puestas allá en Oaxaca y en lo que está haciendo la CENTE. Sí, agradecemos, y por último reiteramos la mesa de diálogo de alto nivel, ya no con Nuño Mayer, ya no con Gabino Cue, porque se cerraron el diálogo en su momento. La respuesta de ellos son las balas y los toletes, y exigimos su renuncia y cárcel a los que estuvieron involucrados en esta masacre, y exigimos una comisión de investigación de tipo internacional como el de los compañeros normalistas desaparecidos, porque no confiamos en la justicia mexicana ya. ¿Diálogo con el secretario de Gobernación? Si es directamente con el señor Peña Nieto, es lo ideal, es lo que estamos pidiendo. Gobernación tal vez pueda ser el puente. Necesitamos finalmente una mesa de alto nivel que puedan resolver el problema, que entren al proceso de diálogo para debatir el asunto de cómo congelamos el asunto de la supuesta reforma educativa, que no es. Los resultados que trae esta supuesta reforma educativa son presos, desaparecidos, masacrados. Pero ni un alumno, ni un niño de nuestro país se ha beneficiado con esta reforma. Además, el señor Nuño Mayer estudió siempre en escuelas privadas, en el extranjero, desconoce de la escuela pública en nuestro país.
Gracias, Silio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, organizaciones sociales han manifestado junto al movimiento magisterial contra la reforma educativa. Sobre este apoyo, CNN conversó antes con Flavio Sosa, quizá usted lo recuerde, él es representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que se alzó también allá por 2006. Vamos a escucharlo. No es el resurgimiento de la APO, es el respaldo a la movilización popular del magisterio. El respaldo a la movilización popular del magisterio para buscar diálogo con el gobierno federal y el gobierno estatal. Las demandas centrales son un diálogo para revisar la reforma educativa, ya que es una reforma educativa que lesiona los derechos de los trabajadores, por un lado, y por el otro lado la libertad de los presos políticos. Lo que es urgente es una mesa de diálogo, lo que es urgente es que se pare la represión y el encarcelamiento de los compañeros y compañeras. Bueno, yo creo que van a necesitar muchas cárceles para detener a los miles y miles de oaxaqueños que están respaldando al movimiento magisterial. Déjame decirte que en las distintas regiones hay un fuerte apoyo de organizaciones, comunidades, padres de familia, ciudadanos que apoyan a sus maestros. Entonces, yo creo que la solución no es la violencia, lo que se busca es el diálogo, lo que se busca es el acuerdo para buscar una reforma, en todo caso, acorde a la realidad de Oaxaca. El secretario Nuño está tratando de justificar detenciones arbitrarias e ilegales. Yo puedo afirmar que los maestros detenidos no son lavadores de dinero. Yo puedo afirmar que los maestros detenidos no son delincuentes, eso lo puedo sostener y él no puede sostener lo contrario. Lo que en este caso está en riesgo es los derechos laborales de miles y miles de trabajadores de la educación en Oaxaca y en todo el país, con una reforma que es de carácter laboral. Eso es el fondo del asunto. Tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida con más información aquí en CNN México Perspectivas, no se vayan. Más de 250 familias se han desplazado de la sierra de Badiraguato, en Sinaloa, por temor a la violencia creciente. Según las autoridades locales, los pobladores comenzaron a abandonar sus hogares desde el pasado 11 de julio, cuando se registró un enfrentamiento violento entre grupos rivales del crimen organizado. Rey Rodríguez tiene los detalles. El alcalde de Badiraguato, en Sinaloa, Mario Valenzuela, aseguró este lunes que todavía no hay condiciones de seguridad para el retorno de unas 250 familias que abandonaron el lugar desde el pasado 11 de junio, luego de que fueran amenazadas por un grupo armado, según confirmó el gobierno del estado. El edil informó que la mayoría de los desplazados son del poblado de La Tuna, lugar donde nació uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, y donde tiene su casa María Consuelo Loera, madre del Chapo. Tengo confirmado lo de La Tuna, unas pocas de familia de San José del Barranco, y desafortunadamente también han abandonado unas 40, 50 familias, también la cabecera de sindicatura de Huizopa, que estaba fuera de lo que era el diagnóstico. Hasta el día de antier lo teníamos fuera. Huizopa para mí antier estaba tranquilo, estaba en paz, cierta presencia militar ahí. La semana pasada, José Luis González, quien asegura ser parte del equipo legal de Joaquín Guzmán, confirmó que el pasado 11 de junio un grupo armado saqueó la casa de la madre del Chapo y valió algunos coches que estaban estacionados en el lugar, aunque dijo que se trató de un robo común y descartó que la acción tenga que ver con un cártel antagónico. Las autoridades locales aseguran que el hecho generó temor entre los pobladores que buscaron refugio en la capital del estado. Informaba a la gente ahí que más que llegar y amenazarlo de manera violenta, que llegó gente normal, se puede decir sin armas, y les avisó que se salieran, les pidió que se salieran por el probable enfrentamiento que iba a haber entre dos bandos rivales de esa ruta, ¿no? Entonces, y que les daban hasta cierta hora del día para poder que salieran de sus comunidades. Y así fue. Entonces la gente le dio miedo, agarró lo que pudo y se salieron dobles rodados llenos de gente, pick-up llenas de gente en esas comunidades.
La Fiscalía local investiga el hecho para determinar si se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales y aseguró que trabaja con las autoridades federales para que la calma regrese al lugar. Mira, nosotros estamos formando grupos de trabajo acompañados de Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano tiene también por ahí 3 bases, creo. Yo creo que irse así solo, pues sí sería riesgoso, sobre todo si llevas una representación de autoridad, pero como nosotros estamos incursionando para allá, creemos que las cosas se van a calmar. A principios de mayo, Joaquín El Chapo Guzmán fue trasladado a un penal de la fronteriza Ciudad Juárez, en Chihuahua, 4 meses después de que fuera recluido en el penal del Altiplano, a donde llegó después de ser capturado el 8 de enero en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Desde la prisión del Altiplano se había fugado el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de más de 1 kilómetro que conectaba su celda con una casa a medio construir. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Más adelante renuncia a la presidencia del PRI Manlio Fabio Beltrones. Dice que lo hace para que una nueva dirigencia joven haga los cambios que requiere el partido. Volvemos. De acuerdo con el reporte, la tormenta Daniel está ya entrando y por la entrada de la tormenta tropical Daniel hay alerta en Veracruz. La tormenta presenta vientos no muy fuertes de entre 75 y 95 kilómetros por hora, pero sí se prevén tormentas intensas que van a dejar entre 15 y 25 centímetros de precipitaciones en el estado de Veracruz, Tamaulipas y Puebla, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca. Debido al posible riesgo de inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra por estas lluvias, se estableció una zona de prevención desde Laguna Verde hasta Río Pánuco, allá en Veracruz. Y otra tormenta, pero de corte político, es lo que ocurrió en el inicio de la reunión de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, donde hoy presentó su renuncia Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del partido. Lo que se veía como una consecuencia lógica tras la ostensible derrota sufrida por el partido en las elecciones del pasado 5 de junio, fue confirmado este lunes por el propio priista, quien señaló que siempre ha sido factor de unidad y no de división. Luego de perder 7 de 12 gobiernos estatales en disputa, 7 de 12, entre ellos 3 bastiones priistas como Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, Manlio Fabio Beltrones aseguró que renunciará para permitir que una nueva dirección encabece las transformaciones que requiere de urgencia el partido. Y el que está enrachado es el piloto de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, que sumó un segundo podio en el Gran Premio de Europa que se corrió en Bakú, en Azerbaiyán. El piloto jalisciense del equipo Sara Force India ha subido al podio en los 2 últimos grandes premios, en 2 de los últimos 3 para ser exactos. Checo Pérez, nombrado por los fans de la Fórmula 1 como el piloto del día, ha demostrado disciplina y mucha madurez en el manejo estratégico de su vehículo y 2016 ya se perfila como su mejor campaña en el Gran Premio. Pues felicidades a Sergio Checo Pérez. Llegamos al final, gracias por acompañarme, lo espero mañana aquí en CNN México Perspectivas. La Policía Federal reconoce que utilizó armas de fuego en el enfrentamiento con maestros disidentes de la CENTE en Oaxaca. Después se retracta. Dice que fueron emboscados por grupos infiltrados. Hay 8 muertos y más de 100 heridos. Los maestros de la coordinadora anuncian que van a continuar con la resistencia contra la reforma educativa a pesar de los ataques del gobierno federal. Anuncian la desaparición de varios compañeros. La Comisión Nacional de Seguridad ordena una investigación sobre los hechos violentos del domingo. El presidente lamenta las muertes y promete deslindar responsabilidades. Manlio Fabio Beltrones renuncia a la presidencia nacional del PRI tras los resultados electorales del pasado 5 de junio. Buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este lunes, el lunes 20 de junio de 2016 aquí en CNN México Perspectivas, y vamos a comenzar con la información generada en Oaxaca. Han sido horas de tensión en ese estado. El comisionado nacional de seguridad hace unos momentos, Enrique Galindo, reiteró que los policías federales que participaban en el retiro de los bloqueos en Oaxaca no llevaban armas para usar en contra de la población civil. Más temprano había reconocido que sí utilizaron armas en un segundo momento después del desalojo
resolvió en un segundo momento, pero esta noche dice que no fueron utilizadas armas. Así lo indicó en conferencia de prensa hace unos momentos, le digo, tras la reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que también acaba de pronunciar unas palabras, y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. La Fiscalía Estatal dice que hay 23 personas detenidas por los enfrentamientos. Aclaró que solo 4 de los presentados ante las autoridades son maestros. Se ha solicitado ya la participación de la República para la investigación de los hechos y determinar el origen de los proyectiles, de las balas que causaron la muerte de 7 personas. 7 de ellas fueron muertas, según las autoridades, por arma de fuego, y una más, la octava persona, por la explosión. Se le detonó algo que estaba manipulando y se va a investigar qué es lo que estaba manipulando y en cómo se produjo esta octava muerte. Aunque el gobierno de Oaxaca insiste en la infiltración de otros grupos, los maestros acusan a los agentes federales de la Policía Federal de usar armas de fuego que habrían causado la muerte de 8 personas, acusaciones que se sustentan también en fotografías de agencias internacionales de prensa. Hay 7 cadáveres que se han recuperado, de los cuales restos balísticos que van a ser analizados, y una víctima más, como les decía, según la Fiscalía, habría muerto al manipular algún material explosivo. En el sitio también resultaron con lesiones más de 100 personas, entre ellas decenas de policías. El gobierno de Oaxaca atribuyó los enfrentamientos más violentos a supuestos infiltrados en las filas de la CENTE, entre las filas de la CENTE. Cruzqueya Liz tiene todo el informe. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación demandaron la renuncia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, tras los hechos registrados el domingo en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron varias personas y decenas resultaron heridas. Tenemos el número de nuestros padres de familia, de nuestros compañeros, la gente de nuestro pueblo, 8 caídos. Tenemos el número preliminar, 22 desaparecidos. Y tenemos 45 heridos de bala. De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad del operativo en el que participaron unos 800 elementos. Para revisar la reforma educativa, ya que es una reforma educativa que lesiona los derechos de los trabajadores, por un lado, y por el otro lado la libertad de los presos políticos. Lo que es urgente es una mesa de diálogo, lo que es urgente es que se pare la represión y el encarcelamiento de los compañeros y compañeras. Bueno, yo creo que van a necesitar muchas cárceles para detener a los miles y miles de oaxaqueños que están respaldando al movimiento magisterial. Déjame decirte que en las distintas regiones hay un fuerte apoyo de organizaciones, comunidades, padres de familia, ciudadanos que apoyan a sus maestros. Entonces, yo creo que la solución no es la violencia, lo que se busca es el diálogo, lo que se busca es el acuerdo para buscar una reforma, en todo caso, acorde a la realidad de Oaxaca. El secretario Nuño está tratando de justificar detenciones arbitrarias e ilegales. Yo puedo afirmar que los maestros detenidos no son lavadores de dinero. Yo puedo afirmar que los maestros detenidos no son delincuentes, eso lo puedo sostener, y él no puede sostener lo contrario. Lo que en este caso está en riesgo es los derechos laborales de miles y miles de trabajadores de la educación en Oaxaca y en todo el país, con una reforma que es de carácter laboral. Eso es el fondo del asunto. Tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida con más información aquí en CNN México Perspectivas, no se vayan. Más de 250 familias se han desplazado de la sierra de Badiraguato, en Sinaloa, por temor a la violencia creciente. Según las autoridades locales, los pobladores comenzaron a abandonar sus hogares desde el pasado 11 de julio, cuando se registró un enfrentamiento violento entre grupos rivales del crimen organizado. Rey Rodríguez tiene los detalles. El alcalde de Badiraguato, en Sinaloa, Mario Valenzuela, aseguró este lunes que todavía no hay condiciones de seguridad para el retorno de unas 250 familias que abandonaron el lugar desde el pasado 11 de junio, luego de que fueran amenazadas por un grupo armado, según confirmó el gobierno del estado.
El edil informó que la mayoría de los desplazados son del poblado de La Tuna, lugar donde nació uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, y donde tiene su casa María Consuelo Loera, madre del Chapo. Tengo confirmado lo de La Tuna, unas pocas de familia de San José del Barranco, y desafortunadamente también han abandonado unas 40, 50 familias, también la sindicatura, la cabecera de sindicatura de Huizopa, que estaba fuera de lo que era el diagnóstico. Hasta el día de antier lo teníamos fuera. Huizopa para mí antier estaba tranquilo, estaba en paz, cierta presencia militar ahí. La semana pasada, José Luis González, quien asegura ser parte del equipo legal de Joaquín Guzmán, confirmó que el pasado 11 de junio un grupo armado saqueó la casa de la madre del Chapo y valió algunos coches que estaban estacionados en el lugar. Aunque dijo que se trató de un robo común y descartó que la acción tenga que ver con un cártel antagónico. Las autoridades locales aseguran que el hecho generó temor entre los pobladores que buscaron refugio en la capital del estado. Informaba a la gente ahí que más que llegar y amenazarlo de manera violenta, que llegó gente normal, se puede decir sin armas, y les avisó que se salieran, les pidió que se... En otros momentos hemos detectado, nuestros compañeros han detectado a los infiltrados, la mayor parte de las veces han sido policías de civil. En este caso desconozco, ellos saben si infiltraron la movilización con policía de civil, porque lo que sí sabemos es de que hay una oficina de la Policía Federal en Nochistlán, donde en la azotea los compañeros tomaron fotografías a dos personas francotiradores vestidos de civil ahí en la oficina de Nochistlán de la Policía Federal. Probablemente ellos hayan sido, pero finalmente son policías. Y si es que ellos dicen que hubo infiltrados, lo que nosotros sabemos por testimonio de los familiares de los fallecidos es que fueron informados los que dispararon a los compañeros que estaban en el bloqueo carretero. Eligio, otra cuestión. Ustedes han denunciado desapariciones después de este enfrentamiento. Sí, hay muchos compañeros heridos, hay compañeros desaparecidos, por eso no manejamos números también, porque los compañeros están abocando a la estructura buscando, porque ayer nos fue muy difícil, porque no había comunicación celular. Me parece que crearon una zona de silencio ellos para evitar la comunicación, entonces fue difícil, sobre todo con las comunidades, que hay padres de familia que tuvieron que viajar hasta 2-3 horas para llegar a la actividad. Entonces todo eso se está buscando para corroborar la información de quienes faltan en las comunidades, de los padres de familia, para poder finalmente dar cifras, pero efectivamente sí hay compañeros maestros, pues, al menos sí hay. Más de 20 desaparecidos. Sí hay. Eligio, te agradezco mucho y espero tener contacto a lo largo de esta semana, porque los hechos, pues evidentemente, todos los ojos, las miradas están puestas allá en Oaxaca y en lo que está haciendo la CENTE. Sí, agradecemos, y por último reiteramos la mesa de diálogo de alto nivel, ya no con Nuño Mayer, ya no con Gabino Cue, porque se cerraron el diálogo en su momento. La respuesta de ellos son las balas y los toletes, y exigimos su renuncia y cárcel a los que estuvieron involucrados en esta masacre, y exigimos una comisión de investigación de tipo internacional como de los compañeros normalistas desaparecidos, porque no confiamos en la justicia mexicana ya. ¿Diálogo con el secretario de Gobernación? Si es directamente con el señor Peña Nieto, es lo ideal, es lo que estamos pidiendo. Gobernación tal vez pueda hacer el puente. Necesitamos finalmente una mesa de alto nivel que puedan resolver el problema, que entren al proceso de diálogo para debatir el asunto de cómo congelamos el asunto de la supuesta reforma educativa, que no es. Los resultados que trae esta supuesta reforma educativa son presos, desaparecidos, masacrados. Pero ni un alumno, ni un niño de nuestro país se ha beneficiado con esta reforma. Además, el señor Nuño Mayer estudió siempre en escuelas privadas, en el extranjero, desconoce de la escuela pública en nuestro país. Gracias, Eligio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Organizaciones sociales han manifestado junto al movimiento magisterial contra la reforma educativa. Sobre este apoyo, CNN conversó antes con Flavio Sosa, quizá usted lo recuerde, él es representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que se alzó también allá por 2006. Vamos a escucharlo. No es el resurgimiento de la APO, es el respaldo a la movilización popular del magisterio.
el respaldo a la movilización popular del magisterio para buscar diálogo con el gobierno federal y el gobierno estatal. Las demandas centrales son un diálogo para... Nación siempre ha estado dispuesto a abrir canales del diálogo, de acuerdos, de soluciones. Incluso muchas de estas ocasiones hemos sido, y particularmente en el tema de la CENTE, hemos sido señalados, hemos sido criticados por sentarnos con ellos. Te vas a recordar hace apenas 2 años, 1 año, en el que siempre buscando acuerdos, diálogo para resolver unas y otras manifestaciones que se han dado en diferentes partes del país y en la Ciudad de México, hemos establecido con ellos. Le decía hace un momento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su exigencia de que se abra el diálogo sobre la implementación de la reforma educativa. Tras los enfrentamientos del fin de semana, los maestros de la sección 22, asentada en Oaxaca, continúan con algunos bloqueos y piden que se investigue a fondo lo ocurrido, los 8 muertos. Aquí en el estudio me acompaña esta noche Eligio Hernández, integrante de la Comisión Política de la CENTE. Eligio, gracias por estar con nosotros. Ya escuchabas al secretario de Gobernación que hay diálogo, están abiertos al diálogo, que va a continuar el esfuerzo por el diálogo. ¿Hay condiciones para un diálogo en este momento, Eligio? Bueno, nosotros desde que iniciamos la huelga nacional magisterial exigíamos diálogo para discutir, para debatir el tema educativo, para ver cómo transformamos la educación en nuestro país, para ver el asunto de qué educación necesitamos los mexicanos. Se negaron rotundamente. El último camino que nos dejaron fue iniciar el paro nacional magisterial, y desde que iniciamos el paro nacional magisterial no ha habido disposición de ningún funcionario, ni del gobierno estatal ni del federal. Se han negado rotundamente al diálogo. Lo que sí ha habido ha sido encapsular nuestras marchas, órdenes de aprehensión, detención de nuestros compañeros. En el caso de nosotros en Oaxaca detuvieron a cuadros de dirección importante, acusados de lavado de dinero. Sí, cosa falsa, es mentira. Entonces eso ha sido el diálogo del gobierno. Lamentable el día de ayer, una masacre en Nochistlán con padres de familia y compañeros maestros. Desgraciadamente el mayor número de masacrados son padres de familia. El día de hoy se suman 2 más. ¿Padres de familia según ustedes? La mayoría son padres de familia. Escuchábamos a los autoridades decir que son 4 profesores y otros ciudadanos civiles. La mayoría son padres de familia. Los masacrados son de las comunidades originarias, pueblos indígenas que somos nosotros, los pueblos mixtecos. Ellos estaban participando en la actividad por la defensa de la educación pública y gratuita, y por un diálogo con el gobierno federal y estatal, cosa que nunca ocurrió. Entonces ayer llegó la fuerza, encapuchados llegaron los policías federales con armas de alto poder, y empezaron a tirar, a disparar a la multitud. Había un bloque de policías ahí, llegaron granaderos también, pero había un equipo ahí de policías que empezaron a disparar. ¿Los granaderos iban con toletes nada más o sin toletes? Había toletes, había cascos, había gases lacrimógenos, había de todo, y también, por supuesto, como oportunamente varios medios han documentado ya el caso de policías federales disparando a la multitud que estaba desarmada, porque si hubiera armas de este lado, seguramente hablaríamos de policías federales muertos o masacrados, no masacrados de parte del pueblo. La Comisión Nacional de Seguridad, lo habrás escuchado, decía desde ayer que había grupos de infiltrados. No querían responsabilidad directamente a la CENTE, ¿no? Dijeron, no son grupos infiltrados, ajenos a los bloqueos, los que comenzaron a atacarnos con armas de fuego incluso. Tenía como objetivo liberar un tramo carretero bloqueado por los manifestantes, quienes protestaban por la aplicación de la reforma educativa promulgada en el 2013 y que supone un cambio estructural del sistema de educación pública del país. Los docentes que se oponen a esta legislación han sostenido que, por el contrario, atenta contra sus derechos laborales y no contribuye de manera eficaz a un cambio, por lo que han venido exigiendo su derogación. Y la manifestación era parte de las acciones que han emprendido. En conferencia de prensa realizada este lunes en la ciudad de Oaxaca, varios de los dirigentes magisteriales denunciaron que en la protesta que encabezaban el domingo en Nochistlán fueron agredidos violentamente por los elementos de seguridad. Los policías llevaban armas, dispararon sin piedad ante nuestros compañeros. A eso fueron. Ellos fueron al lugar donde estaban nuestros compañeros
movilizándose pacíficamente. La Comisión Nacional de Seguridad inicialmente negó que los policías federales hubieran portado armas, aunque posteriormente el titular de esta corporación, Enrique Galindo, señaló que al ser agredidos por desconocidos con armas de fuego, tuvieron que responder. De acuerdo a las autoridades, en los hechos, civiles no identificados realizaron disparos con arma de fuego en contra de los elementos de seguridad y de la población. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto lamentó la pérdida de vidas en estos hechos, al tiempo que señaló que giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que apoye a la Fiscalía de Oaxaca en la investigación que se sigue con el fin de deslindar responsabilidades y castigar a los culpables. En tanto, en el Senado, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero, pidió que se llame a comparecer a los titulares de Educación y de la Secretaría de Gobernación, así como al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para que expliquen lo ocurrido en el desalojo de los manifestantes y cuál era el equipo que portaban las fuerzas de seguridad. Mientras eso sucede, en Oaxaca no termina de llegar la calma. Este lunes, en distintos puntos de la entidad, se han registrado saqueos a diversos comercios realizados por personas hasta ahora no identificadas. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México. Bueno, además de todo esto está las contradicciones de la propia autoridad. Por una parte, la Comisión Nacional de Seguridad ayer dijo que no habían sido utilizadas armas por parte de la Policía Federal. Más tarde, el Comisionado Nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que sí se utilizaron armas en un segundo momento. Después del desalojo, fueron emboscados y ahí fue que usaron armas al ser atacados con armas. Esa fue la explicación de Enrique Galindo. Pero ya por la noche volvió a decir que no fueron utilizadas armas. Entonces, hay contradicciones que provienen de la propia autoridad, en este caso, evidentemente, sobre un tema fundamental en las investigaciones. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su postura, ya vamos a hablar en un momento, pero más tarde también, hace unos momentos, acaba de hablar el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, después de sostener una larga reunión con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, aquí en la capital mexicana. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación. En cualquier circunstancia o el resultado que se dé de las investigaciones no habrá de interferir en el apoyo y el respaldo que desde el Gobierno de la República habremos de dar a los familiares de las personas que perdieron la vida. Esto no es a consecuencia de, sino como una obligación de Estado. En el segundo punto, el Gobierno, por la vía de la Secretaría de Gobernación,